La defensa francesa es bastante popular. Muchos jugadores la han utilizado en sus partidas. Es por ello que debemos conocer cómo enfrentarla. Y les propongo el ataque Horwitz, que se produce luego de las jugadas E4, E6, B3. Es una variante interesante para sorprender. Escuchen bien, para sorprender. Pues el jugador que se encuentre preparado contra ella puede igualar fácilmente la partida y a todos nos gusta ganar, ¿cierto? ¿Cuáles son las opciones que tienen las negras en esta posición? No lo sé, tú dime. Si nos juegan C5, estamos en la variante Snyder, de la cual hicimos una serie. Si no lo han visto, pueden buscar en el canal donde dice listas y ahí lo encontrarán. Si nos juegan E5, continuamos con alfil B2, caballo C6, caballo F3, D6, alfil B5. Las posiciones se parecen a las del doble peón rey, lo que obviamente con el complemento de B3, alfil B2, que aunque parece un poco extraño, tiene su utilidad, ya que lleva la partida a posiciones inexploradas, donde las negras tendrán que pensar por sí mismas, dejando de un lado la teoría. Por ejemplo, si alfil G4, H3, alfil H5, que así fue una partida, lo que en la partida no jugaron, la jugada que les daré ahora, D4, caballo G E7, D5, A6, alfil F1, caballo D4, G4, caballo por F3 jaque, dama por, alfil G6, H4, H6, caballo C3. Las negras tienen que perder ciertos tiempos para tratar de coordinar sus piezas en el poco espacio que poseen. En caso tal, volvamos E4, E6, P3, DB6, que es una opción que puede llegar a ser muy sólida. Las negras por transposición pueden llegar a una siciliana, por ejemplo, alfil B2, alfil B7, caballo C3 y aquí C5. Esto también lo vimos en la lista de reproducción de la variante Snyder. Digamos entonces que D5 para continuar con la defensa francesa. E por D5, E por D5, dama E2 jaque, dama E7, enroque largo, dama por E2, alfil por E2, caballo D7, caballo B5, amenazando caballo por C7. No debe enrocar largo debido a caballo por A7, rey D8, caballo F3 y no es una posición difícil de jugar. En caso tal de E4, E6, B3, caballo F6, atacando el peón, E5. Por supuesto, hay otras jugadas como caballo C3, D3, pero este avance recuerda a un alequine y es la forma más ambiciosa de jugar. Si caballo G8, caballo F3, D6, D4, peón por, caballo D7, alfil D3, si C5, dama H5, amenazando jaque mate, G6, dama F3, nuevamente el mate, caballo F6, alfil B5. Traten siempre de crear amenazas para mantener la iniciativa, ¿ok? Si alfil G7, alfil A3. Si alfil D6, caballo C4, alfil E7, alfil H6. Y vean todas las amenazas. Las blancas en esa posición están muy bien. Enroque corto, alfil E7, alfil H6. Bien, si caballo D5, alfil B2, caballo C6, C4, vean que es como un alequine, peón por D4, alfil E7, alfil D3, alfil F6, enroque, caballo C3. Es un alequine, es una posición donde ya las blancas han desarrollado todas sus piezas, tienen ventaja en espacio, no tienen por qué quejarse. En caso tal de E4, E6, B3, caballo C6, alfil B2, D5, peón por, caballo F3, caballo F6, alfil B5, alfil D7, dama E2 jaque, dama E7, alfil por F6, dama por E2, rey por E2, G por F6, caballo C3. Las blancas tienen una mejor estructura de peones. Contra E4, E6, B3, lo más natural para continuar con el espíritu de la francesa es D5. Otros movimientos en la segunda jugada, aparte de los que vimos, no suponen una gran amenaza y son más raros en la práctica.
alfil B2 y parece que regalamos un peón, digamos que estamos de buenas. Aún así, muchos no lo capturan. Juegan, por ejemplo, caballo F6, E5, caballo FD7, F4, C5, caballo F3, caballo C6, alfil E2, alfil E7, D4. Y ahí no creo que haya mucho problema para las blancas tampoco. Pero bueno, alfil B2, D por E4. Quien haya visto la serie de la variante Snyder comprenderá mucho mejor el objetivo del alfil de B2 desde ya atacando hacia el flanco rey por si las negras se enrocan hacia allá. Caballo C3 para tratar de recuperarlo. Si F5 para no devolver el peón. Hay personas así de egoístas. Jugaremos D3. Peón por, alfil por D3, desarrollando otra pieza. Caballo F6, dama E2 con idea de enrocar hacia el flanco dama, pero también amenaza alfil por F5, recuperando el peón. Y el D6 es una debilidad terrible para las negras. En caso tal de alfil E7 en esta posición, enroque largo manteniendo la amenaza alfil por F5. Lo mejor es jugar caballo C6, ya que alfil por F5 es pésima debido a caballo D4. Por lo tanto, caballo C6, enroque largo, alfil E7, alfil por F5, caballo D4, dama E3, peón por, torre por D4. Y en caso tal de luego de enroque largo, dama E7, caballo F3, alfil D7, alfil B5, enroque largo, torre H E1, alfil E8 A3, A6, alfil C4, creando presión en el peón D6, torre por, rey B8, alfil por E6. Recuperan el peón y las blancas tienen una buena posición, tienen un mejor desarrollo. Volvamos al principio para que se grabe en el orden. E6, B3, D5, alfil B2, peón por, caballo C3 y ahora caballo F6. Dama E2, tratamos de recuperar el peón, pero vean que las blancas ya están listas para enrocar. Alfil E7 y aunque ahora sí podemos recuperar el peón con caballo por E4, personalmente prefiero esperar y enrocar largo. Enroque corto. Cuando ven una posición así, con enroques opuestos, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Avalancha de peones, ¿cierto? Es por ello que continuaremos con G4. La idea es G5, H4 y ya saben, atacar en el flanco rey. Si caballo C6, G5, caballo D5, H4, protegiendo el peón. F5, peón por, caballo por E4, caballo por E4, dama por. D5, alfil D3, amenazando dama por H7, torre por F2, caballo F3. Y en esta posición las blancas están bien. Fíjense las columnas abiertas que hay sobre el enroque negro. En caso tal de G4, C5, G5, caballo D5, H4 para proteger el peón, ya que el peón D4, como sea, se captura. Caballo C6, dama por E4, con idea de alfil D3. F5, peón por, caballo por F6, amenazando a la dama. Dama G2, A6, H5, para ver si juega H6 y debilita aún más las casillas del enroque. Dama C7, caballo F3, alfil D6, H6, G6, alfil D3. Ya las blancas han desarrollado todas sus piezas apuntando hacia el flanco rey de las negras. Caballo D4, alfil por G6. Si H por G6, dama por jaque. Rey H8, torre D G1 con un fuertísimo ataque. Volvamos, alfil por G6, rey H8, caballo E4, caballo por E4, alfil por E4, E5, torre D G1, caballo E2 jaque, pues calidad es calidad, torre por G1. Recuerden que en el ajedrez es importante el material, pero también la iniciativa. Si alfil E6, caballo por E5, alfil por E5, dama G3. El alfil está clavado, no puede capturar a la dama. Y así ganarían una pieza.
Si torre por G1, alfil F5, dama G5, alfil E6, caballo por E5, con mate en pocas jugadas. Yo le entro a eso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse si aún no lo hacen, compartir para que más personas accedan a esta información y nos conozcan, darle like al video. Recuerden que esto es una guía. En la casa, ustedes deben realizar la tarea, buscar partidas de grandes maestros, poner esta variante en práctica si les gustó de verdad, si desean jugarla. Nos vemos en el próximo video. Chao.